y amén. Primera de Corintios, capítulo número 7, si vamos a meditar del versículo 34 en adelante. Amén. Hemos leído desde el verso 25 al 33 para recordar la enseñanza anterior. Recuerde, mi querido hermano, que la pregunta o la otra, una segunda pregunta que recibió también el apóstol Pablo con respecto a la condición, sobre todo de los solteros dentro de la iglesia, ahí en la ciudad de Corintios, sí, era saber qué pasos dar a futuro, si estaba o no estaba bajo el marco, diríamos así, de la aprobación del Señor, estaba o no estaba, sí, la prudencia de poder casarse en un ambiente tan deplorable como lo era Corintios, ya que una vida muy promiscua de quienes eran habitantes de esa ciudad se dejaba ver. Ahora bien, vayamos a la escritura. Dice el texto que hemos leído desde el verso 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo, dice ahí Pablo, mandamiento del Señor, pero doy mi apreciación, dice el texto bíblico. Versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Y cuál era la necesidad que apremiaba para poder dar el consejo de Dios a los jóvenes, a los solteros? Si avanzamos más adelante, por favor, al versículo número 29, encontramos la respuesta. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, no en función de que de pronto la hora tenga menor cantidad de minutos. La hora sigue teniendo 60 minutos. Más bien el tiempo, en función del cumplimiento del advenimiento del Mesías, ese tiempo se acorta. Y en función de la prioridad que tiene la iglesia, que era la de promulgar el evangelio, obviamente la iglesia o quienes conforman la iglesia deberían de apuntar a ese tipo de prioridades en su vida. Ahora bien, dicho todo esto, vamos por favor a concentrarnos en la enseñanza de hoy. Versículo número 34. Recuerde que Pablo está dando el consejo a los jóvenes, a los solteros. ¿Qué hacer? ¿Me caso o no me caso? Si conviene o no conviene formar un hogar, sabiendo que el tiempo es corto. Bueno, Pablo da su apreciación de manera general y dice, el que lo hace pues no peca, y el que no lo hace también no peca. En ambos estados, diríamos así, si tenemos al Señor como nuestro Dios, como nuestro dueño, no importa si eres soltero o casado, si Cristo es la prioridad en tu vida, sí, eso no debería de afectar, sí, tu relación ni tu servicio al Señor. Ahora, dice el verso 34, hay asimismo, sí, este hay no es un ay de dolor, sino más bien una declaración. Hay asimismo diferencia entre, dice ahí, la casada y la doncella. Ahora, Pablo, antes de dar la respuesta definitiva, lo primero que hace es poner las dos realidades, ¿sí? En este caso de una persona, cualquiera sea el estado en el cual esa persona se encuentre, casado o soltero. Pero algo es importante considerar: hay una diferencia tanto del uno como del otro. Y dice el versículo 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, dice, y tiene cuidado de las cosas del Señor. Y me recuerdo este texto bíblico porque se hizo una pregunta el jueves anterior. Si realmente un soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, ¿recuerda usted la pregunta? Y por ahí diríamos, de esta pregunta nació también una respuesta personal, sí, para con los jóvenes y también para con los adultos. Ahora, la pregunta fue válida en ese entonces, también es válida el día de hoy. ¿El soltero debe tener cuidado de las cosas del Señor? La respuesta es sí. Un soltero debe tener cuidado de las cosas, o diríamos así, del compromiso que esta persona ha obtenido en Cristo Jesús. ¿Cuál es el primer gran compromiso que tiene todo hombre y toda mujer, soltera o casada? Servir al Señor. Amén. Y una manera esencial de servicio para el Señor es pregonar el evangelio que a nosotros también se nos ha pregonado. Si declarar el evangelio a aquellos que en este caso no lo tienen. Ahora, dice el Señor en el versículo 34, y quiero hacer una pregunta, usted sabe la respuesta. Cuando dice la doncella, o también el término virgen, ¿se refiere solamente a la mujer?
¿Se limitaba a la mujer o también entra, sí, en este caso, el varón? Sí, no hay género en todo caso, recuerde, para este término. Dice el Señor, la doncella tiene cuidado de las cosas, ¿de quién? Del Señor. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo principal? Para ser santa. Recuerda el término, usted ya lo conoce, consagrado, para ser dedicado al Señor. Verso 34. Dice ahí, para ser santa así, en cuerpo, en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar en el mundo. ¿A quién quiere agradar? A su marido. Pero ¿por qué hace esta diferencia? Ahora, tenemos que marcar la cancha, como se podría decir. Un soltero o una soltera, si no tiene las responsabilidades que una persona casada, ¿verdad? Una persona, diríamos, sin esta ligadura, puede, si así él lo desea, no comer, puede dejar de hacer el almuerzo, si es que así se lo podría de pronto ver, ¿sí? Y decir para sí, hoy no voy a cocinar porque me voy a predicar el evangelio. E irse directamente, ¿verdad? Sin ninguna complicación. Pero el casado o la casada, antes de hacerlo, va a pensar dos veces. Y lo primero que va a meditar dentro de sí es, si me voy, ¿quién prepara la comida? ¿Verdad que es así? Si salgo, ¿quién se va a hacer cargo de pronto, sí, de la tina de ropa? Mi querido hermano, es evidente que marca una gran diferencia entre alguien que se casa y alguien que no se casa. Dice la Biblia en el versículo número 34, la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. No necesariamente cuando habla del mundo habla de las, en este caso, de la corriente del mundo, sino lo que el mundo demanda para nosotros poder, diríamos así, poder vivir dentro de él. El mundo, por ejemplo, ¿qué nos demanda como cosa normal? El mundo nos demanda, por ejemplo, trabajar, ¿verdad? El mundo nos demanda trabajar. El mundo nos marca, diríamos así, una sincronización de vida. El mundo nos dice que debemos de levantarnos mínimo, en el caso de una madre, 5 o 6 de la mañana para enviar a nuestros hijos ¿a dónde? A la escuela. Ese sistema no lo puso la Biblia, no lo puso el Señor, lo puso el mundo. El mundo te dice que para que un muchacho pueda tener de pronto una profesión, por lo menos debe de estudiar 18 años. 6 años en la escuela, 6 años en los colegios y 6 años ¿en dónde más? En la universidad. ¿Quién puso ese sistema? ¿Quién lo puso? El mundo. El mundo ha establecido un mecanismo. El mundo te dice que debes de trabajar ¿cuántas horas a la semana? Mínimo 40 horas. El mundo te puso eso. Amén. Ahora, estas cosas que te puso el mundo son malignas. No. De hecho, todo este tipo, diríamos, de sistema que el mundo te ha establecido, lo que hace que es regir y normar, para quienes que sujetándose a ese ritmo, a ese estilo, pudieran, diríamos, casi se lo quiere ver, pudieran sobresalir de entre los demás. Y es verdad. Y el mundo recompensa o tarifica de acuerdo a los que se sujetan a ese sistema en función del avance que ellos puedan tener. Si alguien simplemente, por ejemplo, dice, no, yo que voy a estudiar 18 años, solamente voy a estudiar 6 años, es decir, que ha obtenido en ese tiempo, ¿qué título tuvo? La primaria. Pero para los que estudian la primaria, el mundo establece que el sueldo máximo debería decir ¿cuál? El básico. Hay otros que dicen, bueno, voy a estudiar hasta bachillerato. Termina en el colegio. ¿Qué sistema, verdad, en el cual hemos entrado? Ahora, ¿cómo recompensa también el mundo con un bachillerato? Con el sueldo básico. Pero el mundo ha establecido que cuando alguien rompe esa barrera y va a un estudio superior, ¿cómo recompensa? Ahí va en función, en este caso, del título que uno pudiera llegar a obtener. Ahora, no quiero adentrarme mucho en esto, solo estoy dejando la pauta, nada más. Que un casado, una persona que tiene compromiso, también adquiere en el mundo ligaduras.
Adquieren en el mundo también, sí, cumplimientos, sí, adquieren en el mundo compromisos, y eso cuando uno se casa se acentúa con mayor fuerza, ¿sí? El mundo, mi querido hermano, sí tiene su esquema para el casado. Ahora bien, dice la Biblia en el versículo número 34, en la parte final, ¿sí? Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a quién en el mundo, a su marido. Verso 35. Esto le dice ahí el Señor, ¿sí? Esto lo digo, ¿para qué? Dice ahí. Ahora, Pablo hace aquí una aclaración, porque podrían muchos decir, uy, si así es mi vida, ¿sí? O así va a ser la vida de un casado, entonces no me caso. De hecho, hay quienes ya viendo en su propio hogar, ¿sí? Tanto, diríamos así, tanto trabajo, tanto esfuerzo. Yo he escuchado a muchachos que dicen, yo no me voy a casar nunca. ¿No? Yo lo digo muchas veces hasta por mis propios hijos. Mi hija me suele decir, uy, yo cuando me case, yo no voy a hacer nada, dice. Voy a tener quien me haga todo. Así dijo mi esposa también. Mi amado hermano, pero cuando uno pasa a la realidad del casamiento, ve que la situación es diferente. Ve que de pronto que el dinero no es suficiente como para poder dar un poco de holgura en las responsabilidades del hogar. ¿Sí? Y alguien sí que de pronto por querer ahorrarse $1 más, lo hace uno mismo. Dice, pero ¿para qué le voy a pagar a alguien que lave si yo mismo puedo lavar? ¿Para qué pagarle a alguien que cocine si yo lo mismo puedo cocinar? Y así, sí, se va apretando la agenda. Ahora, cuando vemos esta realidad, muchos solteros podrían decir, uy, si es así, entonces ni me caso. Bueno, Pablo hace la aclaración y dice, no, tengan cuidado, dice Pablo. Esto que les estoy diciendo, dice, es para provecho, porque también ser casado tiene muchas ventajas. Formar un matrimonio, formar un hogar, no es cosa, ¿verdad?, de echarse a llorar y decir, ay, me casé. No. De hecho, recuerden que el iniciador, el gestor del hogar, el gestor del matrimonio, lo es Dios mismo. Amén. Y Él, como gestor del hogar, ¿sí?, como el autor de este caso del matrimonio, ha dado su bendición para el hogar, para el matrimonio. Y dice el versículo número 35, esto lo digo para vuestro provecho. ¿Sí? Verso 35. No para atenderos, ¿qué cosa? Es decir, como para dejarlos ahí, ¿sí?, estrechos, o dejarlos limitados como solteros. Mi amado hermano, si el que quiere servir a Dios, si puede usar como excusa el que no quiere servir de Dios, puede usar como excusa de que está casado, ¿verdad? El que está casado, bien podría decir al Señor, Señor, tú sabes que te quiero servir, pero tengo la ligadura del matrimonio. Mi amado hermano, recuerda el pasaje que leímos en textos anteriores, en la misma carta de Corintios capítulo 7, si me acompaña por favor, en el versículo número 29, mira lo que dice el Señor. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, y dice ahí, resta pues que los que tienen esposa, ¿qué dice la Biblia? Ojo, no es que dice que no la tienen. La tienen, pero deberían, teniéndola, vivir apercibidos del tiempo, ¿sí?, y usar, mi amado hermano, aún, diríamos así, su estado de casamiento para seguir sirviendo a Dios. Y oiga bien el término, seguir sirviendo a Dios. La Biblia dice en el versículo número 29, que los casados o los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No porque no la tienen, pero no la usan como excusa para no servir. Amén. No la usan como excusa. No digan, ay hermano, es que como estoy casado no puedo. No. Deberías, sí, administrar tu tiempo. Deberías, claro está, restringir muchas otras cosas, pero utilizar aún tu matrimonio como una plataforma para servir al Señor.
Mi amado hermano, usted y yo sabemos que como casados debemos de trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Y no porque su esposa le diga, uy, mi amor, no te vayas, pasa más tiempo conmigo. Pregunto, ¿qué hace usted? ¿Qué hace? Le dice, ay, cierto, mi amor, que nos amamos mucho y me quedo. ¿Así hace? No. ¿Verdad? Dice, no te preocupes, que el fin de semana de que paso más tiempo contigo, pero hoy tengo que salir a trabajar. ¿A qué padre o a qué madre no le llora a su hijo cuando él sale al trabajo y el niño queda en casa? ¿Se ha visto usted cuando a veces si usted va saliendo y los niños quedan ahí prendidos de la cara, no te vayas? Igual, ¿qué hace usted? Que dice, ay, no voy a trabajar, me regreso, pobrecito mi hijo. Dice, me recuerda en mi caso, a mí me metían unas tranquizas porque yo le hacía este espectáculo todos los días a mi madre. Mi mamá ya venía cansada, este muchacho, a veces me escondía y ella se iba. Ya cuando salía se veía ahí. Y dicen por ahí que ojos que no ven. Sí, en mi caso era ojos que no veían, pompis que no sentían, porque cuando veía me metían palo, regresaban a meterme palo. Mi amado hermano, el servir al Señor, ¿sí? No hay, ¿sí? O para servir al Señor no hay excusa. Soltero o casado, se debería de buscar siempre la oportunidad para servir. Y dice la Biblia, cuando volvemos al versículo siguiente, que es el versículo número 35, dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo o poner alguna trampa, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis ¿a quién? Ahora, Pablo está dándole, obviamente, sin la respuesta a los jóvenes solteros. Quieren servir sin impedimento al Señor, sin tener las ligaduras de las cuales les estoy advirtiendo. Sí, quédense tal como yo, decía el apóstol Pablo. Sí, quédense sin la ligadura del casamiento. Pero recuerden, siempre y cuando tu destino sea el servir ¿a quién? Al Señor. Pero si vas a quedarte, diríamos así, sin este compromiso, pero vas a hacer de tu vida, ¿sí? Una vida, diríamos así, sin mayor productividad, es preferible que aún en un hogar vuelques tu potencial como cristiano hasta para poder levantar hijos con bendición de Dios. Muchas veces, mi amado hermano, yo sé que los matrimonios, por su forma de vivir, por su, diríamos así, por su situación de vida, no pueden servir de pronto sí para una iglesia o hacerlo abiertamente en las calles, pero sí que pueden hacer dentro de sus casas hijas e hijos siervos de Dios. Pueden hacer de una hija así una Ruth. Pueden hacer de su hija una Débora. Pueden hacer de su hijo también como un Daniel, como un Samuel. Si acaso usted se siente privado porque está casado y de alguna manera dice, hermano, es que mi hogar a la verdad me detiene, mi hogar no me deja avanzar. Digo, está bien, perfecto, congréguese, ore en casa, lea la Biblia, pero sus hijos deben de ser discípulos del Señor. Invierta todo su potencial, si todo lo que Dios a usted le ha dado, para que los suyos, los que están bajo su techo, honren a Cristo Jesús. Y dice la Biblia, mi amado hermano, en el versículo número 35, en la parte final, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Verso 36. Pero si alguno piensa, y eso ya no le habla a los muchachos, sino a los padres de los muchachos, entendiendo esto, verso número 36. Pero si alguno piensa que es impropio o que no es cosa tan provechosa que su hija virgen, que pase ya ¿de qué? De edad, dice ahí, y es necesario, ojo, que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Ahora, hay que analizar la cultura, ¿sí? Y los tiempos en los que la carta es escrita. Aun cuando aquí mismo en nuestros tiempos esta normativa era muy común, ahora casi ya no lo es. ¿De qué me refiero? Mi amado hermano, el padre, en este caso los padres de la muchacha, eran los que determinaban o los que autorizaban
que sus hijos, sus hijas en este caso, se podrían en ese sentido dar, ¿sí?, en matrimonio. Ningún muchacho, ¿sí?, judío, ¿sí?, o ningún muchacho sujeto a su padre y a su madre tomaba la decisión de casarse sin el aval de sus padres. Yo sé que en la actualidad eso está totalmente desdibujado. Sí, la muchacha a veces quiere casarse o quiere irse con un muchacho, se brinca por la ventana y se va con el muchacho. ¿Sí? Y no le interesa la opinión de un padre y de una madre. Mas sin embargo, bíblicamente, si el régimen, el orden que Dios ha establecido es que la venia de un padre y de una madre esté sobre la decisión tan importante de un hombre o de una mujer en lo referente a un matrimonio. De hecho, si una decisión luego de la decisión de haber aceptado a Cristo es de gran importancia, de gran vitalidad, ¿sí?, en nuestra vida, es el matrimonio. ¿Sí? La primera es la salvación, es una poderosa decisión. La segunda, la de saber elegir bien con quién me voy a unir en matrimonio. Uno no puede brincar, ¿sí?, por la ventana para decir, sí, me voy con tal o me voy con fulano. Después están entrando por la puerta ella y 5 muchachos más, regresando a casa pidiendo perdón. Mi querido hermano y hermana, y tú, mi querido joven, sí, que me estás escuchando, no pretendas tomar una decisión tan importante en tu vida sin el aval de tus padres. ¿Sí? Sin la venia de tu madre, sin la venia de tu padre a la hora de casarte. Amén. Debes de entender que bíblicamente el Señor ha establecido, ¿sí?, a tus padres como las primeras personas que quieren tu bienestar. Amén. Yo sé que a veces un papá y una mamá puede llegar a ser para uno hasta cierto tipo de fastidio, es decir, porque siempre están sobre ti. Siempre te están hablando, siempre te están aconsejando, siempre te están hasta hincando y haciéndote ver sin cualquier tipo de situación. Pero entiende esto: todo aquello que un padre y una madre hacen en tu vida, no lo hace para tu mal, lo hace para tu bien. Mi amado hermano, dice la Escritura, si me acompañas por favor, en el capítulo número, vayamos a un texto de referencia, de hecho, vayamos al libro de Tito. Veamos una pequeña referencia. Tito, en el capítulo número 2. ¿Lo tiene? Versículo número 6 y 7. Si algo la palabra de Dios le habla hacia un joven en una congregación, es este precioso consejo. ¿Lo tiene? Tito capítulo número 2, después de Timoteo, verso número 6. Mira el consejo de Dios para los muchachos. ¿Qué le dice ahí la palabra? Exhorta, eso es decir, llama la atención. ¿A cuántos de los jóvenes les gusta que le llamen la atención? A muchos no. ¿Sí? Pero la Biblia demanda, mi amado hermano, que en este caso un padre o una madre, si usted lee el contexto, no lo voy a leer en esta noche, pero el contexto habla de que las ancianas llamen la atención ¿a quiénes? A los jóvenes. Versículo número 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. ¿Y qué es lo que le pide al joven que tenga? Algo que por lo general los jóvenes no tienen: prudencia. Si marca la vida de un joven, es que suele ser una persona muy imprudente. Y en su imprudencia o en su insensatez por la falta de experiencia, no quiero decir de consejo, porque se sobreentiende que un hijo que ha nacido en un hogar cristiano goza siempre del consejo, goza siempre de la advertencia. A veces ellos, por su afán de querer experimentar sus cosas, pasan por alto el consejo. Usted si es creyente y tiene un hogar donde un padre o una madre es cristiana, no me dejará mentir, ellos siempre le estarán dando un consejo para usted. Mira que esto no te conviene, mira que no vengas tan tarde, mira que haces esto, mira que es aquello, cuidado tal cosa, cuidado tal amistad. ¿Verdad que es así en casa? Pero los jóvenes a veces se fastidian de esto y dicen: ¡ay, otra vez con la misma cantaleta!, dicen los muchachos. Pero si ya me lo dijiste, pero es mi obligación volvértelo a decir.
Mi amado hermano, dice el verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Qué puede hacer prudente a un muchacho? La palabra de Dios. Si esta palabra leída y puesta por obra te enseña prudencia. Ella, por ejemplo, te dice que no debes de andar en caminos de malos, por ejemplo. Sí, ella te dice que no debes de estar, ¿sí?, con personas rencillosas. Esta palabra te advierte, mi amado hermano, sí, que debes de actuar siempre, sí, con a la hora de hablar, a la hora de contestar, debes de ser sabio para, en este caso, emitir un criterio. Esta palabra te enseña que cuando debes de callar, lo hagas. Mi amado hermano, la palabra de Dios puede hacer aún al más indocto, lo puede hacer entendido. Y eso, mi amado hermano, sí, convendrá para tu propia vida. Dice la Biblia en el versículo número 7 del mismo texto de Tito 2, presentándote, le decía, ¿a quién? A Tito. Tito también era un ejemplo dentro de la iglesia. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Sí, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir, dice ahí, de vosotros. Retomando, por favor, sí, la carta de Corintios, capítulo número 7, versículo, sí, número 36. Pero si alguno piensa, recuerda, le hablaba al padre, es decir, si algún padre decía, pero mi hija, yo quiero, hay papitos que son, diríamos así, muy acaramelados con la familia. Dice, pero yo ya quiero tener nietos. Sí, y la muchacha todavía está en la escuela. ¿Sí? Hay otros que dicen, ni de oro quiero un muchacho. Mi amado hermano, pero si para un padre, recuerda, estoy hablando bajo el contexto también, sí, de la época. En aquel entonces los padres jugaban un rol importante en temas en este caso de decisiones tan importantes como lo era el casamiento de sus hijos. En nuestro contexto cultural, en tiempos modernos, eso prácticamente se ha perdido. Pero no hace mucho tiempo atrás era muy común ver a un padre, sí, sentado con su amigo, estableciendo ya un vínculo de matrimonio con sus hijos. Y sus hijos todavía jugando con carritos. Y decían, mi hija, sí, yo quiero que sea así, tu hijo, el esposo. Los muchachos, mi amado hermano, yo he escuchado en este caso a gente contemporánea, sí, que me ha dicho, pastora, yo me casé, pero yo ni sabía que mi padre ya me había dado el casamiento con fulano. Así era antes. Imagínate que tú lleves, sí, a tus candidatos y tu padre diga, no, ese no, ese es el que quiero. Pero papá está en Arizona, ese quiero yo. ¿A dónde lo dejaban así? ¿Ah? Yo sé, muchos dirán, pero si el que se va a casar soy yo, no tú. Mi amado hermano, antiguamente era así. Antiguamente los padres, ¿sí?, eran los que tomaban las decisiones. Sí, mi amado hermano, y los hijos la acataban y de manera sumisa, le cuento. ¿Sí? Mas sin embargo, mi querido hermano, la regla bíblica es que si tú como joven, sí, que estás como prospecto para un matrimonio, sí, siempre acojas también, en este caso, el criterio, el consejo de un padre y de una madre. Es verdad que para poder buscar, queriendo, diríamos hablar de una manera muy general, queriendo buscar un prospecto para un matrimonio, tienes que buscarlo en el lugar adecuado. Cuando tú quieres medicina, ¿a qué lugar la vas a buscar? A la farmacia. Si quieres leche, pan, queso, ¿a dónde la vas a buscar? En la panadería, ¿verdad? Si quieres chorizo, carne, ¿a dónde la vas a buscar? Sí. Y si quieres una pareja para ti, ¿a dónde la vas a buscar? ¿A dónde? En la discoteca. ¿En dónde la vas a buscar? Hay muchos que dicen, ay hermano, me puso a pensar. Sí, no digo, mi querido hermano, sí, que vayas a la iglesia a buscar marido.
o a buscar mujer. A la iglesia se viene a buscar del Señor. Pero si quieres seguir la recomendación de Dios, debes de buscar a Dios para que te dé a tu pareja. Sí, muchos dicen, yo pensé que iba a decir la iglesia. No. A la iglesia se viene a buscar de Dios. Amén. Sí, por eso es que aquí a veces andamos con los ojitos como de cangrejo viendo. Sí, que cuidado, los muchachos vayan a venir a la iglesia con una intención diferente a la que se debería de venir. Amén. Dios ha establecido este lugar como Jesús mismo lo definió. Esta es mi casa, es decir, mi casa será llamada casa no casa de citas. Sí, mis jóvenes, ¿sí estamos claros? Sí, esto no es casa de citas, esto no es un hotel, esto no es un parque. Esta es la casa del Señor y aquí todos venimos a buscar de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Eso debe ser así. ¿Dónde ir para buscar pareja? Vaya a Dios. ¿Sí? No lo busque. Permítale que Dios le traiga a su persona idónea. Ahora, la Biblia dice que si algún padre para él estima que su hija sí debiera de casarse, sí, dice el versículo número 36, pero si alguno piensa que está mal o que de pronto no está al lugar que su hijo o su hija se quede, digamos, en la percha, ¿sí? Versículo número 36, y dice aquí, y que pase ya de edad. Ahora, ¿a qué edad se casaba una mujer oriental? Ahora, lo curioso es que la edad, sí, para una mujer no tenía límite. Para una mujer que ya hubiera llegado a la edad de 15, 16 años, ya era candidata para que pueda formar un hogar. Ya era por cultura. Las muchachas a esa edad ya tenían, en este caso, sí, el prospecto para que puedan ser casadas. Pregunto yo a la generación, bueno, no tan nueva, sino más antigua, ¿a los cuántos años se casó usted? Mi suegra me dice, a mí me llevaron, ¿sí?, de una edad muy temprana. Hay personas que se han casado desde los 14 y hasta 12 años de edad. ¿A los cuántos años se casó usted? Mi querido hermano, sí, para una mujer oriental, una muchacha oriental, la edad de 15, 16 años ya era una candidata ideal para casarse. Ahora, no le digo que esa sea la edad actual. Pablo deja algo bien establecido. Dice el versículo número 36, recuerde esta parte, esta expresión, y es necesario que así sea. ¿Qué cosa que es necesario que sea? Que la persona, que la candidata para un matrimonio tenga una edad, ¿sí?, diríamos así, de formación completa. Y se sobreentiende que cuando uno más avanza en edad, más madurez también ha adquirido. ¿Verdad que es así? No es lo mismo casarse de pronto, si se ha caído en esa situación a los 15 años, que casarse de 22, 24, 25 años. No es lo mismo. A esa edad, la primera que nombré, la niña está pensando, porque es una niña, ¿en qué está pensando? En juguetes. Está pensando en muñecos. Está pensando, mi querido hermano, sí, en cosas de muchacho. No así una persona que ya sobrepasa, diríamos, la edad de los 20 años. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la edad, sí, indicada para poder contraer matrimonio? Sí, bueno, yo no quisiera poner una edad estándar, pero sí quisiera poner referencias. Y la primera es que una persona, para estar casada, debería primeramente estar realizado profesionalmente. Y eso puede ser a una edad temprana o a una edad tardía. Dependerá de qué cosa. De qué tan empeñoso esté esa persona en querer superarse, en querer profesionalizarse. De ahí que la Biblia le manda tanto a todo hombre, sea muchacho o adulto, que redimamos bien nuestro tiempo. Mi querido joven, ¿estás estudiando? Por ahí quiero empezar. ¿Estás estudiando? ¿Estás pensando en hacer familia? Si antes de pensar en eso, mi pregunta es, ¿estás estudiando?
¿Qué aspiraciones tienes, mi querido joven, en la vida? Muchos dicen, hermano, yo quiero ganar bien cuando me case, quiero sostener bien a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Pero está bien, hijo, qué buena cosa que desea. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para alcanzar eso? ¿Ah? ¿Cuántos años tienes como joven? 20, 22, estás soltero. Mi pregunta es, ¿estás ya realizado profesionalmente? Porque recuerda, recuerda este ejemplo, ¿cuánto puede llegar a ganar un bachiller? Un sueldo básico. Y pregunto, ¿con un sueldo básico puedes mantener a una familia? Ya desde ya, si no estás apuntando donde Dios quiere que apunte, te aseguro que por lo menos problemas financieros en tu hogar vas a tenerlo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que la semana pasada dimos un escándalo cómo está la canasta familiar y todo eso, ¿verdad? Y la gente dice, uy, con un sueldo básico no alcanza ni en broma. Mi amado hermano, si quieres casarte, primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿estoy profesionalmente estable como para poder mantener una familia? ¿Sí? Segundo, ¿tienes la madurez suficiente para hacerlo? Recuerda que la madurez no se puede medir en edad. Hay personas que tienen 40 años y son tan inmaduros como un muchacho de 15. ¿Sí? El matrimonio no es un juego, ¿verdad? Y si uno quiere jugar a ser esposo, jugar a ser esposa, de seguro, mi amado hermano, será un fracaso tu matrimonio. Amén. Debes de tener estas pautas. No te quiero decir, hermanos, cásense a los 25. No le puedo decir eso. Pero si usted tiene en su corazón aspiraciones para realizar, en este caso, ese paso tan trascendental en la vida como lo es el matrimonio, debe de tomar ciertas pautas como prioridades en su vida para que cuando se une en matrimonio, usted pueda tener un matrimonio estable, un matrimonio que pueda ser sustentado. Porque rápidamente cuando uno se casa, ¿qué aparece? Los hijos. ¿Verdad que es así? Prontamente aparecen los muchachos. Y cuando ya están los niños, mi amado hermano, los tiempos se acortan. Todo se restringe. Y mientras usted mejormente esté, diríamos, preparado para obtener una familia, también pasará, diríamos así, muchos baches los pasará sin mayor, en este caso, dificultad. Mi querido hermano, la Biblia nos enseña algo, al respecto. Quisiera tomar como referencia el ejemplo de una muchacha. Vayamos, por favor, al libro de Ruth. Veamos qué dice la Biblia. En el capítulo número 3, vayamos al Antiguo Testamento. El libro de Ruth, capítulo número 3. Hay valores, que deben de ser consideradas previo a un matrimonio. Las pautas que yo le di solamente son, diríamos, profesionales, académicas, pero la Biblia tiene siempre otra perspectiva. ¿Lo tiene ya? Veamos esta candidata para un matrimonio. Ruth estaba a punto de casarse. Ruth capítulo número 3. Lea por favor conmigo, versículo 9 en adelante. Este pasaje se lo puede interpretar tanto, se lo puede aplicar tanto para el hombre como para la mujer también. Entonces él dijo, esto hablando Booz con Ruth, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esa situación, mi amado hermano, era un ritual de tradición
que se llevaba a cabo en Medio Oriente con personas que, estando en una crisis, ¿sí?, sobre todo de endeudamiento, queriendo ser rescatadas de esa situación, podían buscar amparo, aún usando el matrimonio, para que puedan ser rescatadas de esa situación. Ruth, siguiendo el consejo de su suegra Noemí, porque ella era viuda, Ruth era viuda, sí, quiso acogerse hasta amparo a través de un hombre llamado Booz. Avanzo con la lectura. Verso 19. Ahora veamos qué dice Booz acerca de ella. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo, y me interesa esto, ¿qué dice ahí que no hizo ella? Que pudo haberlo hecho. No yendo en busca de ¿quiénes? De los jóvenes. Ojo, sí, no va a malinterpretar el texto. Eso no significa que tiene que casarse con un viejo. Amén. Pero ella, en su caso, buscó una persona de mayor edad, porque ella, que mi amada hermana, recuerde, se estaba acogiendo ¿a quién? Aún, en este caso, a una tradición de buscar amparo y refugio. Y en el caso de ella, este hombre le había dado cobertura de trabajo, pero ella necesitaba también que esa extensión de, digamos así, de misericordia se haga también para con, en este caso, su suegra. Versículo número 10. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Y aquí esto sí quiero darle, en este caso, una especie de resaltado. ¿Sí? El dinero no hace tu felicidad. Amén. La condición económica no define, en este caso, la felicidad en tu hogar. Porque hay personas que tienen dinero, pero no son felices. Amén. Tampoco es garantía de que la pobreza también te lleve felicidad. Porque el mismo suceso puede pasar en ambas esferas. Puedes tener como no puedes tener, pero puedes ser el hombre más feliz o la mujer más feliz dentro de tu matrimonio. Como también puede pasar lo opuesto, que no tienes absolutamente nada y eres un ser miserable. Mi amado hermano, tú no puedes llegar a un matrimonio pensando en el interés. Sobre todo, mi amado hermano, si eres una persona que va a ser regida o va a ser, digamos, guiada por el Señor. Debes de tener clara esta principal premisa. El dinero, la pobreza o la riqueza no puede llegar a influir en tu decisión para casarte. Que es importante el dinero para el sostenimiento, por supuesto que sí, pero recuerda la pauta que te he dado. Si tú estás realizado profesionalmente, por lo menos el dinero no puede ser un pesar dentro de tu matrimonio. Se sobreentiende que te has esforzado, luchado académicamente para tener un trabajo digno y tener un ingreso también digno y justo de acuerdo al sacrificio que hemos hecho. Amén. Tú no le puedes decir al Señor en oración: Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, pero no haces nada para poder lograr ese objetivo. Recuerda que la fe sin obras. ¿Quieres obtener todos estos beneficios? Perfecto. Estudia, prepárate y sacrifícate ahora que tienes tiempo como joven. Amén. No, que cuando yo me case el Señor me va a dar esto, que cuando yo le pida el menor. No limito el poder de Dios, no minimizo el poder de Dios. Claro que Dios puede bendecir con todo eso, a quienes se lo pidieren. Pero, amado hermano, no le estoy hablando a un pueblo que ha llegado a los pies de Cristo, en un momento, diríamos, sorpresivo a su vida. Estoy hablándole a hogares cristianos que tienen hijos cristianos, que ya tenemos en nuestro corazón la simiente y la verdad y cómo funciona todo esto en nuestra vida. Que Dios puede darle todas las cosas a un matrimonio que aún no le conoce al Señor. Sí, es verdad. Pero yo no puedo, mi amado hermano, sortear en Dios su bendición. Yo no puedo ir como ya cristiano a un matrimonio, a la ligera y decir: no importa, casémonos nomás, que nuestros padres nos den todo. No.
¿Sí me está entendiendo? O exacto, gracias por la acotación. O Dios proveerá, cásate nomás. Y si Dios dice, me quieres tentar de esa manera, no te doy absolutamente nada. ¿Y qué hace ese hijo? ¿Qué hace esa hija casada? Corriendo a hacer carga en ¿dónde? ¿Dónde? En la casa de los padres, del uno o del otro. Mi amado hermano, dice la Biblia, hablando ya de Ruth con respecto a este punto: ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo, dice aquí, lo que tú digas, pues, y esto es importante, toda la gente de mi pueblo sabe que eres... ¿Qué cosa era ella ya? Ya era. No es que lo iba a hacer en el matrimonio. Ella ya era una mujer. Recuerda que esta aplicación también cae con fuerza en el varón. Amén. Ella ya era una mujer virtuosa antes de que se una con vos. Tú no puedes decir, yo en el matrimonio es que voy a cambiar, en el matrimonio es que voy a buscar de Dios. Mi querido hermano y hermana, no te engañes. Si tú ahora, como estás joven, no buscas del Señor, muy difícilmente lo harás casada ya o casado. Empieza desde ahora, que la gente reconozca ahora que eres mujer y hombre virtuoso. Amén. Debes de empezar antes. El avión despega cuando ya ha sido previamente chequeado, ¿o no es así? ¿Cuántos han viajado en avión? El avión primero entra, ¿sí?, a un alineamiento, a una revisión, y luego de que ha sido revisado, ha sido debidamente, en este caso sí, puesto, diríamos así, en óptimas condiciones, entonces despega. Porque allá arriba no puede darse el lujo de ¿qué? De fallar. Usted un carro en tierra lo hace a un lado, dice, ay, como que algo suena y se estaciona. Y allá arriba, ¿qué hace? Pare, chofer, que me quemo. No. No hay. Y el matrimonio es un avión que se despega. Y una vez que se embarca ahí, la llegada, sí, el final es la muerte. Porque es el único lazo que puede separar el matrimonio según Dios. Sí, es el único lazo. Si no, mire lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 7, verso número 39. Aquí no hay devoluciones, ¿verdad? No que después de 15 días, si no le gustó, me la devuelve. No. Usted adquiere el compromiso y se hace cargo de eso. Amén. Y debe de hacerse cargo con gusto, con deseo y satisfacción. Dice el versículo número 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre, ahí sí, libre es para casarse ¿con quién? Con quien quiera. Con tal, y ahí está la restricción, que sea ¿en quién? En el Señor. Ahora, retomemos por favor Corintios capítulo número 7, versículo número 36. Si alguno piensa, o si algún padre piensa que es impropio dejar a su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario, recuérdalo mi querido joven, es necesario que así sea, es decir, es necesario que para poder casarte tengas una edad, ¿sí?, madura. No quiero ponerte la edad, una edad de madurez. Amén, eso sí quiero remarcar. No te cases, no te unas de esa manera a una edad que no es, en este caso, la mejor indicada. Ahora, muchos padres, y aquí sí quiero abrir un poquito el abanico, se equivocan al permitirle a sus hijos que por alguna razón han cometido el error de dar un paso que no es el indicado. ¿Sí? Cometen el error de darle el aval para que sigan relaciones. Dirá usted, hermano, pero ¿qué está diciendo? Yo prefiero, en nuestro caso, sí, en nuestro caso, hablo ya de mi hogar, yo prefiero tener a un hijo que haya fracasado por un error, ¿sí?,
que a que se mantenga en el error al unirse de una manera impropia con alguien que la va, en este caso, sí, a dañar o la va a hacer sufrir toda su vida. Prefiero que lidie con las consecuencias de un hijo, de una hija que llega porque dio un paso que no debía de dar, que a que mantenga toda una vida ligada a una persona que no la va a honrar, que no la va a amar, que no la va a respetar. Soy práctico en eso. No quiero, mi amado hermano, tampoco que usted me malentienda, pero hay decisiones en la vida que si no las tomamos conforme al régimen de la palabra, serán para nuestras propias vidas ataduras permanentes. Si tuviéramos una cultura diferente de ver un matrimonio, bueno, sería maravilloso, pero penosamente vivimos en una sociedad corrompida cuando del tema del matrimonio se refiere. Nuestro entorno ha corrompido la unión matrimonial. Antiguamente, mi amado hermano, sí, muchas aguantaron los matrimonios por sus hijos. No, ¿por qué está aquí? Es por mis hijos, ya no era por el esposo. Vivieron humilladas, vivieron pisoteadas, siempre manipuladas, golpeadas. Era común ver en las calles a las mujeres con los ojos hinchados. Ay, es que me pegué con la puerta. ¿Verdad? No, me caí. Mi amado hermano, hay situaciones, bíblicamente hablando, que deben de ser tratadas muy puntualmente y buscar soluciones inmediatas a esos problemas. Cuando tomamos malas decisiones, mis queridos jóvenes, debemos de saber que esas decisiones, si las tomamos mal, las vamos a arrastrar toda nuestra vida. Si por de pronto alguna razón saliste embarazada, aun cuando yo sé por qué razón saliste embarazada, porque no pusiste atención a qué. Si tú ya conoces de Dios, si ya el Señor llegó a tu vida y Él te ha dado, pregunto yo, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Aquí vemos muchos jóvenes. ¿A cuántos jóvenes el Señor ya les venía diciendo, no unáis en yugo desigual con los incrédulos? Pregunto yo. ¿A cuántos jóvenes? Yo creo que casi a todos. Y usted sabe que aquí, por lo menos en esta iglesia, se trata de predicar constantemente, ¿qué cosa? La atalaya. ¿Qué se predica aquí? La palabra. Y la palabra es la que constantemente te dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero a veces, ¿qué hace? ¿Qué hace esta palabra en nuestra vida? Entra por un oído y aún sabiendo la palabra, ¿verdad? Hacemos lo que nos da la gana. Muchachas que vienen con sus muchachos de la mano, inconversos, ¿verdad? Ay, hermano, tengo a la iglesia para que el Señor lo salve. Ahora, trae al muchacho, pero no como tu enamorado, tráelo como un alma, un amigo tuyo que necesita de Cristo. Pero no lo hagas con esa intención porque te estás equivocando. ¿Sí me estás entendiendo? Creo que hablo clarito de este tipo de temas, porque son temas serios. Hablar del matrimonio, hablar de un error en el matrimonio, hablar de un casamiento no aceptado por Dios, es un problema permanente en tu vida. Vas a ser infeliz toda tu vida. Así Él venga a Cristo, vas a ser infeliz. Solo la gracia de Dios puede darte estabilidad si te equivocas en temas como estos. Y cuando hablo de que vas a ser infeliz, así Él venga a Cristo, hermano, porque esa persona antes de que venga a Cristo va a ser un dolor de cabeza para tu vida. Él nunca será lo que tú aspiraste en tu vida matrimonial. En este caso, el sacerdote de tu hogar. No, será un aguijón en tu vida que tú vas a estar hincando diciendo, mijito, vístete rápido, vamos al templo. Si aún dentro de nuestros hogares cristianos, las esposas a veces tiran la toalla con sus propios maridos cristianos, que son flojos. ¿Verdad que no me equivoco? Flojos. Hay que empujarlos para que
Imagínate tú, mi querido joven y jovencita, si te equivocas ahora en tu vida. A muchas de las jóvenes, sobre todo yo que analizo, yo no me meto mucho al Facebook, pero cuando lo hago me meto a fondo. Si supieran sus padres, de muchas que están hoy aquí, ya salen con los enamorados abrazando, te amo, te quiero. La primera pregunta que le hago a usted, mi querida jovencita y jovencito, ¿es cristiano esa persona? ¿Tiene a Cristo? ¿A qué iglesia asiste? ¿Es maestro de escuela dominical? ¿Ah? ¿Está identificado con algún ministerio? Porque recuerda, si vas a buscar a alguien en el Señor, aún ese alguien debe de ser, dice mi esposa, superior, ¿no? Por lo menos debe de ser como tú en Cristo. Porque será la persona que te va a ayudar, no solamente a ser hijos, sino que te va a ayudar a buscar más de Dios. En Cristo uno ya contrae matrimonio para juntos buscar el rostro del Señor. No para que el uno te diga al oído, hoy no vayas al culto. Y tú dices, bueno. Mi amado hermano, nuestros matrimonios se están viniendo al piso por falta de estabilidad espiritual. Y si nosotros como jóvenes solteros, sabiendo todas estas cosas, no tomamos las medidas preventivas apropiadas a tiempo, de seguro nuestros matrimonios también serán un fracaso. Mi amado hermano, si tú ya te equivocaste, mi querida hermana, y has salido, como suele decir, con tu domingo 7, piensa bien si te vas a casar. Pierde un dedo, pero no toda tu vida. Coge tu muchacho, coge tu muchacha, eres madre soltera, ahora pues a buscar de Dios con tu hija, esfuérzate en el Señor, trabaja por Él, supérate y trata de poner más adelante en tu vida como prioridad, ¿sí? En Dios, que sea Él quien te traiga realmente a la persona que te va a hacer feliz. Muy práctico en esto. Mi querido joven, no cometas una locura. No cometas una locura. Todo, mi amado hermano, en la vida tiene consecuencias. Nuestras acciones tienen consecuencias. En el Señor, mi amado hermano, dice la palabra. Yo quisiera, por favor, que escuches este consejo. Acompáñame rápidamente al primer libro de los Reyes, en el capítulo número 12. Si algo los muchachos no hacen, es tomar consejo. Y mi advertencia tiene este fundamento bíblico. Primera carta de los Reyes, capítulo número 12. Verso número 8. Primera de Reyes, capítulo 12, verso número 8. Un hombre muy joven llegó al reinado de Israel, hijo del hombre más sabio del mundo. Cosa curiosa. Su padre era el hombre más sabio de toda la tierra, Salomón. ¿Cuántos quisieran tener a su padre o a su madre con las características de Salomón? Usted, yo me imagino que quisiera como hijo decir, si de alguien quisiera yo aprender humanamente hablando, hubiera sido ¿de quién? De este rey, el hombre más sabio sobre la tierra, porque Dios le había dado esa. Roboam, hijo de Salomón, tenía, diríamos, a este renombre como padre. Quien quiera, cualquiera hubiera dicho por la calle, ¿quién es tu papá? Sacando pecho, Salomón, el gran sabio. Mi amado hermano, Salomón cometió la locura más grande de su vida, porque en sus manos tiró abajo el reinado de Israel. Y el verso 8 tiene la respuesta del por qué lo tiró abajo.
Y yo diría, por algo muy común que aún nuestros jóvenes el día de hoy también tiran abajo sus vidas, no un reinado, sus vidas. Verso número 8. Pero él, hablando de Roboam, el hijo de Salomón, pero él dejó, ¿qué cosa dice ahí? Dejó, que dice aquí, el consejo de quiénes, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Los ancianos también habían crecido y visto la gloria de Salomón. Y cuando de consejo se trató, Roboam despreció el consejo de las canas y fue a coger consejo de los muchachos malcriados como él. Pregunto, ¿qué tanto influye tu entorno en tus decisiones, mi querido joven, sobre todo? Con el chico que andas, recibió aplausos de tu círculo social, sabiendo que no era cristiano, sabiéndolo tú por lo menos, que no era cristiano. Pregunto, las amigas tuyas dijeron, mira, te está dando bola, es guapo, yo sí vacilaría, ¿y tú? Y cuando vas a tu casa, tu padre lleno de canas, tu madre envejeciéndose por servirte a ti, te dice, mi amor, ten cuidado, cuidado con ese muchacho que el otro día te vi. No, no, sin amigo nomás. ¿Verdad que es así? No, mamá, ¿qué va a pensar? Y cuando pluma mi enamorado. Y no era tu amigo. Toma consejo, mi querido joven, de los viejos. Toma consejo de aquellos que por experiencia y sobre todo porque tienen para tu vida el vínculo más grande que Dios también ha podido crear en esta tierra, el vínculo de ser tu padre y tu madre o tu abuelo o tu abuela. A ellos pide consejo. Y si acaso dudas en el consejo de ellos, anda al consejo más seguro y más sabio de todo hombre, la Biblia. Tu papá se puede equivocar, pero la palabra de Dios nunca. Sea, dice la Biblia, veraz y todo hombre mentiroso. No te equivoques. Si tú tomas una mala decisión ahora, mañana vas a cosechar las consecuencias de tus malas decisiones. Y termino. Verso 37. Perdón, 36. Mas si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera o lo que desee, no peca. ¿Quieres casarte? Perfecto, no es pecado casarse. Cuidado, me vas a malinterpretar, ¿eh? Casarse no es pecado, casarse es algo maravilloso. Pero ¿cuándo es algo maravilloso? Cuando lo es en el Señor. Cuando el matrimonio es digno de aplausos y diríamos así de felicitaciones por parte de quienes te conocen, cuando llegues al altar realizado con el hombre de tus sueños, porque el sueño de él es Cristo. Cuando realmente el matrimonio es digno de ser honrado y venerado y aplaudido, cuando la mujer que llevas al altar es una verdadera hija del Señor. Entonces, mi amado hermano, cuando los dos se unan en matrimonio, ambos serán realmente lo que tanto a veces aún la sociedad critica y hasta lo pone como un programa, la pareja feliz. Claro que vas a ser feliz. Ese sueño sí se puede hacer una realidad cuando ambos lo hacen en el Señor. No es un mito. Sí hay felicidad en el hogar cuando lo haces con los parámetros de Dios. Amén. Mi amado hermano y hermana, y padre también que me están escuchando, nunca dejes de darle a tu hijo
el consejo y la alerta para su vida. Por lo menos como padre, ten esta premisa: que tu hijo, si acaso llega a tomar una mala decisión, nunca te reclame y te diga: tú nunca me dijiste. No le dejes esa puerta abierta. Sé una piedra en el zapato de tu hijo. Adviértele, siempre alértalo, siempre llámale la atención, porque mi amado hermano, quien va a la verdad, a disfrutar de su decisión, si toma tu consejo, es él, no tú como padre. ¿Verdad? Él va a disfrutar. Él mañana, lo que hoy te refunfuña, lo que hoy te hace, te fruje el ceño, él mañana te va a decir: papá, gracias, sí, el consejo que me diste me sirvió. ¿Qué hombre aquí, de los que tenemos edad madura, no agradece que su padre lo corrigió? ¿Verdad? En ese momento pataleábamos, chillábamos como lo hacían los jóvenes de hoy. Pero hoy por hoy le decimos: papá, mamá, gracias, porque eso me ayudó a madurar. Y si nosotros, siendo malos como padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará aún hasta de su Espíritu Santo si no se lo pidiéramos. Joven, no dudes, no te impacientes tampoco. Lo que tiene que llegar, llegará. Pero aprende a tener en Dios, sí, paciencia. Amén. Porque cuando Él traiga delante de ti a quien tú te merezcas, lo hará, sí, para bendecir tu vida, no para que seas infeliz en tu hogar. Amén. Que la gloria sí sea de Dios. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor.